¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes de segundo K de Química 2 del CBT 168? Les saluda con mucho gusto su maestra Jessica Gabriela González Ramírez y en esta ocasión para hablar del tema de ácidos y bases, antecedentes, teorías y conceptos fundamentales. Bien, antes de pasarme a la presentación como tal, quiero mencionarte algunos aspectos que vienen en plataforma, déjame regreso. Y pues bien, en la semana 5, que es del 4 al 8 de mayo, es decir, esta que está en curso, ya están aquí algunos materiales y actividades cargados desde el día de ayer. Bien, dentro de esos materiales está la guía interactiva, es decir, en la que ahorita yo estaba presente. Y vas a ver también que vienen aquí dos lecturas sugeridas, el pH en el cuerpo humano, lectura también de alimentos y ácidos y alcalinos. Y pues bueno, estos son fundamentales también para cuando vayas a responder tu cuestionario de comprensión. Este cuestionario de comprensión, hazlo o respóndelo una vez que tú hayas revisado ya la guía interactiva, la videosesión, que es esta que se está transmitiendo, una vez que también hayas realizado la lectura de estos dos documentos y cuando hayas también ya realizado tu actividad 3. ¿Por qué? Porque este es un cuestionario de comprensión de esto que se desarrolla acá. Entonces, si esto lo quieres hacer primero, sin antes haber revisado esta información, no te aseguro que tu desempeño en el cuestionario vaya a ser muy bueno. Entonces, para que sí cuides este aspecto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, rápidamente, antes de continuar con la presentación, la actividad 3 que tendrás que desarrollar en esta semana consiste en lo siguiente. En tu libreta, a mano, tendrás que realizar un cuadro comparativo como el que estás viendo tú aquí, sobre las teorías que nos hablan sobre ácidos y bases, propuestas por Arrhenius, propuestas por Bronsted y Lowry, y propuesta también la tercera por Lewis. En cada una de estas se te pide que detectes el año de pronunciación, es decir, cuándo se dio a conocer esta teoría. En la presentación viene desde la perspectiva de cada una de estas teorías, qué es un ácido, es decir, cómo se define, qué es una base, en qué se basa su teoría, fundamentalmente cuál es el punto medular o central de la teoría y con respecto a otras teorías, cuántos años de separación tienen una de la otra, ¿de acuerdo? Bien, una vez que finalices la elaboración de ese cuadro comparativo que se hace a mano, repito, debes dar respuesta a los 3 planteamientos que vienen aquí, estos que estamos viendo. 1. ¿En qué se diferencia cada teoría? Aquí básicamente es que tú, por cada teoría, respondas cuál es la diferencia central. A lo mejor alguien dice, bueno, yo digo que la segunda, la de Bronsted y Lowry, es que estos fundamentaban su teoría en la donación y aceptación de protones entre un ácido y una base, ¿sale? Mientras que Lewis lo hacía con igual donación y aceptación, pero de según lo que tú detectes. Bien, la segunda dice, con tus propias palabras, define lo que son los ácidos fuertes y débiles y lo que son las bases fuertes y débiles. Además, investiga en fuentes confiables y menciona un ejemplo de cada uno sin repetir los que vienen en el material de apoyo. En la guía interactiva vienen unos ejemplos, pero esos no los puedes utilizar en esta parte, tienes que investigar otros diferentes. Y el tercero dice, de acuerdo con lo analizado anteriormente, es decir, en estas teorías, da tu opinión sobre las teorías ácido-base. A lo mejor hay quien diga, bueno, yo opino que la que para mí es más confiable es la de Arrhenius, pues hay que explicar por qué. Si a lo mejor alguien dice, bueno, para mí las 3 explican todo, pues hay que explicar también por qué, ¿sale? Entonces no se trata nada más de decir, bueno, yo apoyo nada más en mayor parte la de Arrhenius y ya, porque no estamos fundamentando una opinión, ¿sí? Bien, después en tu actividad que realizaste, obviamente en tu libreta, tendrás que escribir tu nombre completo en cada una de las hojas que utilizaste. Bien, una vez que hayas escrito tu nombre completo a mano, vas a tomar fotografías. Cuida que las fotografías que tomes estén debidamente anguladas, es decir, tómalas derechitas a tu hoja, con buen enfoque, buena iluminación, para que salgan nítidas.
y pues con las mejores características de fotografía, porque todo esto se evalúa. Una vez que ya tengas las fotografías, recuerda que tienes que combinar y convertir esto a un documento de PDF, y lo vas a guardar con la nomenclatura que aparece aquí. Y aquí te doy un ejemplo con el nombre de una de tus compañeras para que veas cómo tendría que quedar guardado tu documento para que ya lo subas a plataforma, a esta actividad. Y cuando ya finalices con esta actividad, continúas, me voy a regresar al contenido de la semana, continúas con los siguientes contenidos a revisar, ¿sale? Entonces en este caso sería la lectura de estos textos sugeridos para que después ya puedas contestar el cuestionario de comprensión, ¿sale? Bien, continúo pues ahora por mostrarte rápidamente las lecturas que vienen aquí. Son muy cortas, si te fijas, esta es una lectura de una página y la otra es una lectura que también es corta, es de 3 páginas, ¿sale? Que nos hablan sobre, pues bueno, algunas aplicaciones que tiene el hecho de conocer sustancias ácidas y básicas, pero aplicadas hacia, bueno, lo que viene siendo nuestro cuerpo y también nuestra alimentación. Bien, entonces ya sin más preámbulos, vamos a la guía interactiva para continuar con el tema. Bien, esta es la guía interactiva. Para que la puedas visualizar en pantalla completa, te vienes aquí abajo a los 3 puntitos que aparecen y te aparece este simbolito con 2 flechitas que apuntan a 2 esquinas contrarias. Le das clic allí y ya está tu material en pantalla completa. Bien, recuerda que de esto tú en tu libreta se te sugiere que hagas los apuntes necesarios, rescata las ideas fundamentales. ¿Por qué? Porque todo esto ya es parte del examen del tercer parcial, mismo que también es acumulativo. Bien, entonces, en este espacio, si te das cuenta, cuando yo paso el cursor arriba de cada uno de estos, por eso se llama guía interactiva, quiere decir que tienen información que al momento de dar clic tú en ellos te van a llevar a esa información. Igual este es otro botoncito que revisaremos al final. Primero quiero mostrarte estos de aquí. Dice el primero, antecedentes de los ácidos y bases, el primer libro. Bien, al dar clic allí nos van a llevar a una información en donde se rescatan los antecedentes o datos históricos más relevantes en cuestión del tema de ácidos y bases. Sobre todo, cómo es que surgieron estos dos conceptos. Bien, bueno, pues para comenzar, hay que comprender, chicos, que a partir del término latino acere, se adoptó la palabra ácido, ¿sale? Obviamente ese término latino quiere decir sustancia ácida, por eso el nombre de ácido. Mientras que el de base, todavía en aquellos tiempos no se adoptó todavía como base. De hecho, el primer término que surge para este es el de alcalis, adoptado por Boyle. Propiamente, pues es uno de los términos que a veces se suele utilizar para esas sustancias. Las llamamos a veces sustancias alcalina. Pues bueno, viene de ese concepto que Robert Boyle adoptó para poder definir a una base. Bien, las sustancias ácidas y básicas, cuando interactúan entre sí, llevan a cabo reacciones que se conocen como reacciones de neutralización o también llamadas reacciones ácido-base o también conocidas como reacciones de transferencia de protones, ¿sale? Bien, por eso te sugiero que leas adecuadamente esta información, pero esto que acabo de decir es en concreto esto que viene aquí sombreado. Bien, entonces, estos 3 personajes que estás viendo aquí en estas imágenes son científicos químicos que hicieron aportaciones hacia los conceptos de las palabras ácido-base. Si tú te posicionas sobre cada uno de ellos, sí te aparece el nombre, pero aparte también, al dar clic, te desglosa brevemente lo que hicieron. En el caso de Boyle, pues bueno, fue el que adopta el término de ácido y el término de alcalis para referirse a las bases, y esto lo hizo considerando diferentes características que se dio cuenta que tenían estas sustancias. Por ejemplo, se dio cuenta que los ácidos tenían un sabor ácido, que también cuando él los dejaba en contacto con los metales los oxidaban, o propiamente dicho en química, son corrosivos hacia los metales. Que si por ejemplo utilizaba papel tornasol, uno que se utiliza para ver
qué tan ácido o básica es una sustancia, que si les ponía papel tornasol, este papel tornasol se teñía o se tendía a ir al color rojo, y entre más intenso era el color, pues se trataba de un ácido más fuerte, y si era más tenue el color, pues se trataba de un ácido débil. Bien, y también se dio cuenta de que al mezclarlos con bases o con los alcalis, como él los llamaba, pues estos iban perdiendo su capacidad acídica, se hacían más débiles. Por lo contrario, cuando él habló de las bases o de los alcalis, él se dio cuenta que, bueno, algunos de ellos presentaban sabor amargo, es una característica que no viene aquí, pero sí la detectó, que al tacto, cuando la tocaba él con los dedos, pues decía, bueno, son como jabonosas, como viscosas. Bueno, esta es otra característica que él también determinó, y también se dio cuenta que cuando les colocaba papel tornasol, el tornasol tendía a irse a una coloración azul, y entre más fuerte era la coloración, pues se trataba de una base más fuerte. Bien, después, en el siglo XIX, Lavoisier defendió que el oxígeno es un elemento que se tiene que encontrar en la composición de los ácidos. Y aquí, si tú recordarás lo que vimos en nomenclatura química, creo que sí podrás rescatar por ahí una información que vimos donde decíamos que cuando un óxido metálico o un óxido no metálico, también llamados anhídridos, se combinan con agua, pues bueno, forman ciertos tipos de ácidos, ya sean oxiácidos o hidrácidos. Si tú te fijas en esas reacciones químicas, siempre está presente ¿qué elemento? Pues el oxígeno, ¿sale? Y propiamente el nombre que fue propuesto por Lavoisier para este elemento químico quiere decir o significa formador de ácidos. Bien. El tercer personaje, Humphrey Davy, afirmó que un elemento también esencial para la formación de ácidos es el hidrógeno. Igual, si tú recuerdas las fórmulas químicas que vimos en nomenclatura química, ¿cuál es el primer elemento que aparece siempre en las primeras fórmulas químicas? El hidrógeno, ¿sale? Entonces, pues tan errados no estaban estos científicos, por eso rescatamos estos datos que se nos dan aquí. Y pues otro dato que tenemos dentro de estos antecedentes es que cuando se combinan una base con un ácido, aparte de que sabemos que esa reacción es una reacción de neutralización, pues se van a originar también otros compuestos que conocemos como sales. Esto ya lo habíamos visto en nomenclatura química, nada más es cuestión de recordarlo un poco, ¿sí? Bien, aparte, pues bueno, otros antecedentes que parten de aquí es que surgieron 3 teorías conocidas como teoría de Arrhenius, teoría de Bronsted-Lowry y teoría de Lewis, que nos hablan sobre los conceptos de ácido-base y sobre lo que son esas reacciones ácido-base, ¿sí? Las vamos a revisar a continuación. Déjame regreso. Y son los 3 siguientes libros que vemos aquí. Vamos primero con la teoría de Arrhenius. La teoría de Arrhenius, también conocida como la teoría de la disociación iónica, entiéndase disociación como una ruptura en los enlaces, nos dice lo siguiente: muchas sustancias que se encuentran en disolución acuosa, es decir, disueltas en agua, experimentan una disociación en iones positivos y negativos. Recuerda que cuando hablamos de iones positivos y negativos, propiamente aquellos que son positivos se conocen como cationes y aquellos que son negativos se conocen como aniones. Que no se te olvide. Entonces, con base en esto que dice esta teoría de Arrhenius, podemos decir lo siguiente para los ejemplos que estamos viendo aquí. Cuando hablamos de una sal como el cloruro de calcio, que estamos viendo en esta parte, se puede disociar, cuando se disuelve en agua, se puede disociar en sus 2 iones que formaron esta sal, que serían el calcio y el cloro, ¿sale? Igual, si tenemos una oxisal como el sulfato de litio, en este caso también al disolverse en agua, se puede disociar o se puede ionizar o puede romper sus enlaces para originar los 2 iones que lo originaron, que serían el litio y el sulfato. Entonces, a eso se refiere básicamente esta teoría de Arrhenius. Obviamente, a partir de esto, pues dio 2 definiciones de ácido y de base, que son estas que estamos viendo aquí. Si tú colocas tu cursor
En estas te vas a dar cuenta que se desglosa un globito, y en el caso del ácido nos dice, un ácido, de acuerdo a la teoría de Arrhenius, es toda aquella sustancia que libera hidrógeno al disolverse en agua, mientras que una base para Arrhenius era toda aquella sustancia que puede liberar OHs al disolverse en agua, o también conocidos como oxidrilos u hidroxilos, ¿sale? Bien, entonces, dice también aquí alguna parte de la información, siguiendo con esa teoría, las reacciones de neutralización, es decir, donde reaccionan un ácido con una base, tienen lugar cuando un ácido reacciona totalmente con una base, produciéndose una sal más agua. Cuando tú revisas tu material que vimos en el primer parcial de nomenclatura química y ves cómo es que se forman las sales, tanto las sales binarias como las oxisales, te vas a dar cuenta que participan efectivamente un ácido y una base, y en esa reacción química se origina la sal y también se obtiene agua, ¿sale? Entonces, a esto se refiere esta parte de la información. Bien, me voy a regresar y aquí te dejo una imagen de Arrhenius para que conozcas a este personaje. Me regreso. Vamos ahora con la segunda teoría, la teoría de Bronsted-Lowry. Bien, y la teoría de Bronsted-Lowry, que son dos científicos que pues no trabajaron, cabe mencionar que no trabajaban en conjunto, pero casi simultáneamente dieron a conocer teorías similares, y por eso esta teoría se nombra de esta manera. Nos dice lo siguiente: una sustancia se comporta como ácido cuando cede o dona protones, y una se comporta como base cuando acepta esos protones que están siendo donados por el ácido. Por lo tanto, con base en lo que nos postula esta teoría, se dice pues que los ácidos solamente pueden actuar como donadores de protones si hay una sustancia presente en ese medio que sea capaz de aceptarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay una sustancia presente que los vaya a aceptar, el ácido no se va a comportar como un donador de protones, ¿sale? ¿Por qué? Porque no va a haber a quien le vaya a dar esos protones. La base, por contrario, se va a comportar como un receptor o un aceptor de esos protones cuando exista una sustancia ácida que se los vaya a donar o se los vaya a transferir. Si no existe una sustancia que se los vaya a ceder, pues esa base no se va a comportar como esa receptora de protones, ¿sí? A eso se refiere esta teoría. Viene, por ejemplo, aquí esta reacción química del ácido nítrico al combinarse con agua, que origina obviamente al anión hidronio, que es este que estamos viendo aquí, con el otro, al ion hidronio y al otro ion, formado a partir de estas reacciones químicas, en donde dice el ejemplo: en una disolución acuosa de ácido nítrico, que es este que estamos viendo aquí, el ácido nítrico actuará como ácido y la base será el agua. ¿Por qué? Porque la base va a recibir los protones que el ácido nítrico le estará dando al momento de ionizarse para poder formar al hidronio y también al otro anión, ¿sale? Justamente por esa interacción e intercambio de protones, cuando uno los cede y el otro los recibe, es que surge otro concepto en esta teoría que se conoce como pares conjugados. ¿A qué se refiere esto de pares conjugados? A que siempre en esas reacciones químicas de ácido-base, uno va a ser el que va a transferir esos protones, pero requiere a fuerzas que esté presente el que los va a recibir. Si no, no se puede dar la reacción química. Mientras que también, por ejemplo, si hablamos de la base y su ácido conjugado, pues la base requiere siempre que esté presente el ácido que le tiene que donar esos protones. Si no, la reacción de neutralización no se podrá llevar a cabo. Y viene también aquí abajo la definición de ácido y la definición de base, de acuerdo a esta teoría. Dice: el ácido es toda sustancia que es capaz de ceder uno o más protones a otra molécula, y mientras que la base es la que es capaz de aceptar esos protones que se le van a transferir, ¿sale? Entonces, pues realmente no es una información tan cargada. Léela ya tú con cuidado en tu casa, con detenimiento, para que puedas rescatar las ideas principales.
Vamos con la tercera teoría, conocida como teoría de Lewis, o también, bueno, muchos aquí en español le decimos Lewis, en donde este científico, a partir de los conocimientos que habían dejado Bronsted y Lowry, pues bueno, partió, pero él lo llevó a otro nivel. Hagan de cuenta que él aplicó estos conocimientos, pero hablando en cuestiones de estructura electrónica. Por lo tanto, él no va a hablarnos de protones, pero sí nos va a hablar de electrones. Bien, entonces, dice aquí su teoría. Déjame la asombro bien. Un ácido son todos los átomos, moléculas o iones que pueden aceptar un par de electrones, y una base será toda aquella sustancia, átomos, moléculas, iones o especie química que será capaz de ceder ese par de electrones. Entonces, algunos adoptan mucho más esta teoría porque pues a lo mejor es más fácil de visualizar esa información en cuestión de electrones, ya que cuando hablábamos, por ejemplo, de la combinación de átomos químicos o de elementos químicos para formar compuestos, recordarás que se maneja mucho la combinación mediante la capacidad que tengan en cuanto a los electrones disponibles en el último orbital de energía. ¿Sale? Entonces, por eso se puede relacionar un poco más con esto. Bien, entonces, igual, de acuerdo a esta información, Lewis da una definición para ácido en donde dice que es toda sustancia o especie química que acepta o comparte un par de electrones. ¿Sale? Viene aquí un ejemplo. El hidrógeno se considera un ácido de Lewis, ya que posee un espacio electrónico en su estructura que es capaz de aceptar un par de electrones. Bien, y viene la definición de base, de acuerdo a Lewis, que comúnmente se conocen como base de Lewis, en donde nos dice el amoníaco sería una base de Lewis porque tiene una capa de valencia en donde está el nitrógeno, porque este se compone de nitrógeno e hidrógeno, que tiene un par de electrones sin compartir, y obviamente este par de electrones los puede ceder a otra molécula o a otro átomo para poder comportarse como una base. Bien, entonces, a fin de cuentas, estas teorías, chicos, si ustedes analizan cómo van cambiando las concepciones de lo que es un ácido, de lo que es una base, pues bueno, es porque se van adaptando a cuestiones que a veces ellos identifican que ya no se pueden explicar, entonces tienen que idear otra nueva forma de explicar qué es lo que pasa, ¿sale? Obviamente esto va muy de la mano con el conocimiento científico y las características de pero pues bueno, eso fue tema que en primer semestre se abordó. Y el último contenido, que es el quinto libro, dice relación de la fuerza de los ácidos y bases con el equilibrio dinámico. En esta parte se habla sobre todo de 4 conceptos que consideran la fuerza de los ácidos y de las bases. ¿A qué se refiere con fuerza? A la capacidad de poder disociarse o de ionizarse, es decir, de poder romper sus enlaces que lo forman. Cuando está en donde, cuando está disuelto en agua. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un ácido fuerte o de una base fuerte, entiéndase por aquellas sustancias cuya capacidad de disociación, cuando están disueltos en agua, es decir, disociación, ¿qué quiere decir esto? Que se rompen sus enlaces químicos, es muy alta, de manera que permite que estos se ionicen, no se disocien completamente. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Mientras que cuando se habla de ácidos débiles y bases débiles, son aquellas sustancias que al estar disueltas en agua, solamente una parte de esto se puede estar ionizando, mientras que la otra se mantiene todavía como el ácido o la base que está en ese medio acuoso. Bien, vamos a ver los ejemplos. Damos clic aquí para ver un ejemplo de un ácido fuerte. En el caso del ácido sulfúrico, que estamos viendo aquí su fórmula química, cuando se mezcla con agua para disolverse en un medio acuoso, es capaz de disociarse completamente en los iones hidrógeno y sulfato, ¿sí? Bien, una parte fundamental de estas reacciones químicas para que tú puedas reconocer si se trata de un ácido fuerte es que te fijes en la flechita de la ecuación química. Si la flechita, en la mayoría de los casos aplica así. Si la flechita apunta únicamente a un solo sentido, a los productos, en este caso a los iones del ácido,
Se trata evidentemente de un ácido fuerte, ¿sale? Porque querrá decir que esto se detiene hasta que ya por completo la sustancia ácida se disoció. Ya no existe más ácido sulfúrico, sino únicamente iones hidrógeno y también iones sulfato, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Si analizamos el ejemplo de un ácido débil, te darás cuenta que una diferencia esencial es la flecha de la ecuación química, que es doble. Quiere decir que la reacción es reversible. ¿Por qué? Bueno, pues porque como es débil, solamente una parte de este ácido se está disociando, es decir, se está descomponiendo en sus iones hidrógeno. En este caso, para el ácido acético, que es el que estamos viendo aquí, se descompone en sus iones hidrógeno y acetato, pero también estos vuelven a interactuar entre ellos mismos para volver a formar ácido acético, también conocido coloquialmente como vinagre, ¿sale? Bien, entonces vuelven a formar ese vinagre o ese ácido acético, pero nuevamente este ácido acético vuelve a disociarse y se forman nuevamente los iones hidrógeno y acetato, y así se la lleva, ¿sale? Bien, viene aquí también un ejemplo de una base fuerte, en este caso viene el hidróxido de sodio, que igual otro punto clave para que tú puedas detectar cuando se trata de una base fuerte es que te fijes en la flechita de la reacción química. Si solamente apunta hacia los iones, se tratará de una base fuerte, ¿sí? Bien, cuando esta se combina con agua para disolverse en este medio acuoso, pues tiene la capacidad de disociarse completamente en los dos iones, que son sodio y el ion oxidrilo. Bien, aquí viene el nombre para que sepas cómo se escribe adecuadamente. Y cuando hablamos de una base débil, esta, al igual que los ácidos débiles, solamente se disocian parcialmente, es decir, una cantidad de estos. Y comúnmente, al igual que en los ácidos débiles, se tratará de reacciones reversibles, es decir, la base está generando constantemente los iones que lo conformaban originalmente, pero también estos vuelven a interactuar entre sí para formar nuevamente a la base que los había originado, ¿sale? Bien, no, bueno, perdón. Entonces, revisa este material con detenimiento. Tú, pues ahí lo tienes disponible en tu computadora. Lamentablemente no se puede descargar, solamente está disponible en línea. Y al final viene esta información, que es un video. Das clic sobre él y es un video algo breve, creo que dura como 5 minutos, en donde también se te vuelve a hablar de otras características de los ácidos bases, pero ya aplicados en la vida cotidiana, ¿sale? Bien, pues bueno, aquí cabe mencionar que también hay que rescatar ideas principales, porque también de esto se pregunta en el cuestionario de comprensión. Me regreso, déjame cierro yo esto de aquí. Yo me regreso para despedirme por esta ocasión. Y pues bueno, te recuerdo, hay que revisar muy bien este material, haz tus apuntes en tu libreta, rescata las ideas principales, realiza a conciencia tu actividad número 2 del cuadro comparativo y de las preguntas que ahí vienen. Haz la lectura de los textos sugeridos que vienen en esta semana, que son estas dos de aquí. Y una vez que ya hayas hecho todo esto a conciencia, contesta tu cuestionario de comprensión, el cual va a estar disponible a partir de mañana. ¿Por qué? Porque luego me pasa que comenzaban por ese sin haber revisado la información, ¿sale? Entonces, a partir de mañana ya estará disponible el cuestionario para que lo puedas responder en el momento en que tú quieras de esta semana. Bueno, te recuerdo, está nuestro foro de dudas para cualquier aclaración de los tópicos de esta semana. Igualmente, para dejar tu comentario, al acceder a él hay que irnos a este tema de discusión que se llama Comenta aquí tus dudas de la semana 5. Dando clic allí, te vas y dejarías tu comentario aquí, dando clic aquí donde dice responder a mi primer comentario, ¿sale? Obviamente, ese es un medio. El otro es a través de nuestro grupo en Facebook, el cual tú ya conoces. Dejas ahí tu publicación. O mensajería privada aquí en plataforma, es decir, te vas aquí al globito, me buscas entre tus contactos y ya me dejas un mensaje. Si me dejas correos electrónicos, inbox, la verdad es que no te aseguro que te vaya a responder, porque son medios que tengo yo destinados ahorita para otras actividades. Entonces,
Sí, por eso te solicito que si te vas a comunicar con una servidora, lo hagas por estos medios. Bien, pues bueno, por mi parte ha sido todo por esta videosesión. La verdad es que espero yo que ya prontamente nos veamos, los extraño. Y pues bueno, sigan cuidándose, resguárdense todavía en casa unos días más, disfruten de estos días, trabajen con entusiasmo. Yo reconozco el esfuerzo y dedicación que cada uno de ustedes hacen y con mucho gusto de haberles hecho este material nuevamente. Me despido agradeciéndoles su atención, su dedicación, su trabajo, su esmero. Y los invito a que continuemos de esta manera para terminar con éxito este semestre, que ya nos queda muy poquito, la verdad. Pero a fin de cuentas creo que vamos a obtener buenos resultados. Ánimo, ya queda poquito, ya unas cuantas semanas y ya estarán, si Dios quiere, en tercer semestre, pero échenle ganas. Bueno, nos saludamos en otra ocasión, pásensela bonito, que tengan excelente semana, que tengan un muy buen día y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.